¿Cómo? Ahí estamos. 36 minutos pasaron de la hora 19 en la República Argentina, 20 grados la temperatura. Senderos Culturales, edición número 24, www.punto.0.me. Nos pueden seguir por radio, por televisión y luego subimos a nuestras redes los programas. Osvaldo Aldama, mi nombre, y Eduardo Ferreira me está secundando en la operación técnica y todo lo que es producción también. Bueno, y Andrés Godoy, guitarrista, compositor, productor musical, gestor cultural y creador de Tap Tap, la técnica para guitarra con una mano, está con nosotros desde Chile. Bueno, gracias Andrés por conectarte nuevamente. Eh, Estábamos viendo los de las giras, ¿no? En cada una de estas giras, además de los conciertos, has ofrecido charlas, masterclass en escuelas, universidades, centros culturales, como parte de tu interconectividad global con niños, jóvenes, adultos de diversos continentes y culturas. Contame, ¿cómo es esta experiencia maravillosa de tener otros públicos, de acceder a otras culturas? Eh, ¿Cuál es el ida y vuelta que tenés con la gente? Bueno, hay una parte de la historia, ¿verdad?, que para mí es muy importante y relevante, ¿no? Que entre el 84 y 85 aproximadamente, eh, hice mi primer viaje fuera de Chile y fue a Buenos Aires. Ajá, mira, Entonces, en ese entonces estábamos nosotros en plena dictadura y buscando salidas, ¿verdad? Buscando nuevos rumbos, nuevas conexiones. Este, Logramos con un amigo llegar a Buenos Aires. Y en Buenos Aires tuvimos la inmensa fortuna de muy rápido ser acogidos por un círculo de músicos que son notables, ¿no? O sea, del mundo argentino. ujú, Eh, Compartí mucho con Baglietto, con Carlos Baglietto, con Piero. Piero me invitó a una enormidad grande de sí, conciertos, con Tarragó Ross. Por ahí también compartimos hartas cosas. eh, con Fito cuando estaba recién tocando con Charlie, y Fabiana Cantilo, en fin, una serie, con León Gieco, con una serie de músicos con quienes en ese instante, entre el 85, 88 aproximadamente, ujú. tuvimos muchas relaciones. Estuve en el programa de Badía y Compañía Uh, de aquellos años, de aquellos Maravilloso, años. maravilloso, maravilloso. Sí, y la verdad que fue una experiencia que nunca olvidé, y es más, me dejó una enseñanza muy importante en el siguiente sentido, de que cuando hablaba con los músicos, porque veía lo que sucedía, veía Ujú, la explosión cultural que había en esos años, ¿no? ujú. Por lo menos en aquel momento. Y mi pregunta era, ¿cómo se sostiene económicamente esto? ¿Verdad? Claro, Cómo se claro. sostenía el mundo cultural. Entonces había una parte que yo no sabía, y Ujú. era que los mismos músicos, de los que te comento, me relataban que hacían acuerdos con la municipalidad, o sea, es decir, con el gobierno. Sí. Y nosotros acá entendíamos que todo era con los privados, ¿ya? Que tú podías hacer nexo con el mundo privado. Yo no Ujú, sabía en ese momento, ¿no? Por ujú. tanto, me quedó dando vuelta esa idea interesante de poder hacer gestión cultural, que desconocía aquello, en Chile en algún momento, ¿verdad? Con diversas municipalidades. Bueno, de esa manera, Osvaldo, en el 92, cuando ya una vez ya estaba reinstalado en Chile, había vuelto la democracia, etcétera. Con esa idea, eh, fundé un proyecto que se llamaba Escuelas de Rock. Escuelas de Eh, rock, mira. Escuelas de Rock, claro, que estaba dirigida a los, a los grupos y a las bandas, a los artistas solistas, en fin, de las poblaciones más marginadas. Ujú. ¿Ya? Tanto de Santiago como de regiones. Bueno, ese proyecto aún continúa. Yo lo dirigí durante 10 años, y ese proyecto hicimos una vinculación con la municipalidad y con el gobierno, con los gobiernos democráticos que venían entrando en ese periodo. Bueno, el proyecto Escuela de Rock tuvo un impacto muy grande a nivel nacional y generó hoy día, cuando uno mira esa historia de atrás,
¿verdad? Hay muchas bandas muy importantes hoy día en la escena de hoy Ujú. que surgieron ahí. Qué Y por bueno. tanto fue un switch que en ese minuto movió a la energía de jóvenes. Ahora, si voy al origen, ese switch, la comprensión de la primera idea vino de Buenos Aires. Vino de esa experiencia que tuve con estos músicos con los que te comentaba hace un Ujú. rato y con algunos todavía mantenemos Contacto, sí. contacto. Ahora, posteriormente yo me dediqué mucho a la gestión cultural, ¿verdad? Tanto con ese proyecto como con otros, y a la producción musical, y produje muchos discos para otros artistas. En ese intertanto, Osvaldo, yo Ah. dejé de tocar te digo, por 20 años o más. O sea, dejar de Porque, tocar en vivo. porque En vivo. seguía en mi cabeza, Osvaldo, mira, seguía en mi cabeza la idea de que yo no tenía que hacer carrera musical, Wow. porque no me lo había planteado. Como yo estaba aprendiendo, lo que yo creía que tenía que hacer era devolver esa experiencia a los jóvenes, Claro. regresar esa experiencia a los Ujú. jóvenes y regresar esa energía, ¿verdad? Esa sabiduría, si se quiere, de algún modo, ¿no? Y abrir puertas para quienes no la tenían y que yo de algún modo lo había conseguido, ¿verdad? Ujú. Entonces, decirle, mira, aquí hay un camino, aquí hay otro, abrir puertas, en el fondo, abrir ventanas. Entonces dejé de tocar por 20 años, o quizá un poco más. Pero ya a los 50, imagínate, yo ya tengo 68 años, Osvaldo. Wow. A los 50 reaccioné con mi compañera de Ujú. vida, Ujú. llegamos a un acuerdo y le dije, mira, voy a dejar todo de nuevo, voy a partir de cero, voy a volver a ser un adolescente. Y, pero no voy a partir de cero en Chile, voy a partir de cero en un lugar donde no me conozcan. Mira, Osvaldo, eso es algo que está muy arraigado en mi ser. No sé por qué, pero es una forma que requiere mi existencia de impulsos mayores para poder encontrar sentidos. Sí. Entonces, eh, dejé las estabilidades económicas, dejé los trabajos que hasta ese minuto realizaba y me fui, aquí es de loco esto, ¿no? Teniendo contratos en la mano, Osvaldo, para hacer Wow. carrera artística. Me fui a tocar en la calle, en Alemania y Ah. elegí un circuito que se llama el circuito de fingerstyle, que es el circuito de los dedos, Sí. ¿verdad? De guitarristas que tienen relativamente mi técnica, ¿ya? En la mano izquierda, pero tienen sus dos manos. Y Mm. esos guitarristas son guitarristas que vienen del jazz o vienen del rock progresivo o vienen de la música clásica, Ujú. pero que ya están un poco cansados de aquello y quieren explorar en nuevas técnicas. Entonces se construyó este circuito que se llama fingerstyle, que es joven, ¿no? Es un circuito que debe tener 40 años, no más. El jazz tiene 80, la cumbia tiene, no sé, 80 también, Ujú. el bossa debe tener 60 o más, tal vez, ¿no? Ujú. Entonces este circuito es bastante joven y es muy poco conocido, pero es muy grande, es muy grande y es muy profesional. Entonces decidí ir a ese punto. Entonces me hice ver en las calles. Entonces rápidamente un productor de estos circuitos me vio y me invitó rápidamente a tocar en un par de festivales de primera categoría, ¿no? Que Ujú. yo por otro lado no habría llegado nunca. Vos a todo esto Y eso tenías, perdóname, a los 3 meses me elevó. tenías 50 años en ese momento. Montañas, sí. Qué bárbaro. Eso te elevó, exactamente. Eso me elevó, claro, es decir, me sacó de la calle y me puso en los festivales. Y me puso a tocar con músicos a los que yo admiraba y admiro todavía. Wow. Músicos que para mí estaban como en la cima máxima inalcanzable. Esos músicos que tú ves como estrellas inalcanzables, ¿no? Ujú. Bueno, y terminé mencionado en carteles, en los mismos carteles o flyers o afiches como tú Sí. le llames, tocando con estos músicos, haciendo gira con ellos. Qué Y bárbaro. comenzó entonces mi deambular por toda Alemania, mi patria, mi segunda patria, mi tercera patria, la segunda es Argentina, porque Buenos Aires, porque me dio este conocimiento, pero la Ujú. tercera que me acogió de esta manera es Alemania. Para mí Alemania no estaba en la cabeza.
Uno, por claro. el problema que todos sabemos, ¿verdad? Sí. Y dos, por el idioma, en fin, pero no te imaginas cómo fue esa gente conmigo, cómo es esa gente conmigo. Mm, Y con muchos sudamericanos, ¿no? Bueno, pero se abrió este circuitaje ahí en Alemania y desde ahí comencé a circuitear hacia todo el resto de Europa. Y allí ujú. mismo, por supuesto, venían permanentemente músicos de Asia vino en una ocasión en el 2012 un productor, el más grande productor del circuito finestyle en Asia, Wan Chiawei, Ujú. y él me invita a hacer la primera gira en el 2012. Y hago una gira por China, por Japón, por Malasia. Taiwán, pero te digo de la cabeza, porque no era conocido. Y yo me preguntaba qué voy a hacer. Y los teatros, que eran teatros para 400, 600, Sí, 800 personas, llenos. eh, el ticket, sí. a mí me daba, Osvaldo, a mí me daba vergüenza el valor del ticket. Porque, porque en Chile eso jamás nadie pagaría aquello, ¿entiendes? Era muy difícil, pero bueno, son otras realidades, esa es la verdad, son otras realidades. Bueno, y el éxito y el impacto, ¿verdad?, de la música que se Ujú. produjo, que produjimos en Asia, me permitió comenzar a visitar Asia 2 veces por año Qué con bárbaro. giras que eran de 2 meses o 3 meses, pero de Osvaldo, de domingo a domingo o de lunes a lunes, llámale como quieras. No había descanso. Por Y Dios. entonces tuvo pleno sentido para mí eso que se dice, se trabajan como chino. Ahí. Ahí entendí de qué se trata. Exacto, ahí estamos Bueno, viendo imágenes. claro, exactamente. Esa es eso es en una universidad en Taiwán. No recuerdo bien de esa universidad. Dios mío. Y sí, Qué maravilla. Mira, tenemos más o menos unos 12 minutos, ¿no? Más o menos, Eduardo. Sí, más o menos. Este, y bueno, tengo tantas cosas, ¿no? Qué sé yo, comentarte y contarles a la gente que recibiste tu primera guitarra a los 11 años, que tu sí, primer disco es del año 85, No estamos solos. sí. Y bueno, yo quería escucharte un poquito más, tal vez no sé si vamos a tener tiempo para todo, pero también preguntarte, porque tengo una gran curiosidad, y perdón si a lo mejor a mí se me escapa este dato, eh, ¿no has pensado, alguien no pensó en traerte aquí en Argentina y dar un concierto? Sí, sí, bueno, se han hecho, claro, se han hecho acciones, pero la verdad, Osvaldo, desde que observé la situación tanto en Europa como Asia, toda mi concentración estuvo focalizada allá. Y Claro. cuando estoy en Chile, lo que hago, Osvaldo, es mucho trabajo social, ¿ya? ¿Qué significa el trabajo social? Significa visitar eh, eh, escuelas muy modestas, ¿no? Ujú, Visitar ciertos ciudades o pueblos que son muy modestos, vincularme con ujú, sectores a ujú. los que realmente les cuesta mucho la vida, ¿no? Eh, ¿Y por qué lo hago? Porque, porque eso está en mí. De algún Sí, modo, sí, claro. recibirlo de mi abuelo, Ujú, recibirlo de mi abuela, ujú, ¿verdad? Cuando en algún sentido, me devuelve ella el sentido por la vida, por la buena vida, ¿no? mm, De entender de que nosotros no somos solos y que muchos de nuestros logros es porque existen otros. Por sí. tanto, hay una interdependencia y por tanto un respeto natural que debería haber por el otro. Entonces, eso es lo que me hace preocuparme de este tipo de trabajos, que es un trabajo social, y no dedicarme al negocio cultural, Ujú, que es otra cosa. ujú. En el negocio artístico, en el negocio cultural, que lo respeto por supuesto, hay, Lógico. hay otros elementos que entran en juego. Entonces, te pongo este otro ejemplo.
con el manager Wanqiawei, en Asia, acordamos lo siguiente: dejar una sección del tiempo para los conciertos en vivo, ¿verdad? Y una sección para visitar escuelas, porque a mí me interesaba saber, escuelas primarias y secundarias, porque a mí me interesaba saber por qué el mundo asiático crece como crece, del modo como lo está haciendo. ¿No te imaginas, Osvaldo, lo atrasados que estamos en Sudamérica? No te imaginas. Porque es por lo mismo, los estudiantes, mira, los estudiantes, a mí nadie me lo contó, lo vi no en una escuela, Osvaldo, lo vi en cientos de escuelas en distintos países. Exacto. A los estudiantes les potencian sus cualidades, Es como si a ti, cuando niño, Osvaldo, a ti te hubiese gustado la matemática o el deporte o qué sé yo, o cualquier cosa, y alguien en la escuela, ni siquiera tus padres, alguien en la escuela te detecta, ¿verdad? Entonces te empuja hacia allá a desarrollar tus potenciales. No, pero ¿qué pasa con Osvaldo y conmigo? Nos metieron en un saco a todos, en el mismo saco a todos. Como si todos tuviéramos que estudiar y aprender exactamente lo mismo. Y ahí esa está es el una error. diferencia de punto de vista de política pública, Osvaldo, fundamental. ¿Entiendes? Es Y yo, maravilloso bueno, esto que estás diciendo, es maravilloso esto que estás diciendo, y obviamente que en algún momento vamos a seguir conversando porque y hacer hincapié en esto, ¿no? La educación desde chicos, los chicos se aburren en los colegios, se aburren, no aprenden, no quieren estar, porque lo que vos decís, sacale lo que tienen, el potencial que tiene cada uno. así Bueno, es. lógicamente, la historia de cada país o del mundo, bárbaro, bueno, dáselas, pero sacale ese potencial para los cuales esa criatura ha venido a este mundo, porque evidentemente todos tenemos algún tipo de talento. Así como vos, el accidente hizo que te conocieran en todo el mundo, porque a lo mejor por ahí vos eras un guitarrista común y bueno, Total, y acompañabas, qué sé yo, Osvaldo, a Osvaldo, los Jaivas. me vas a creer, Osvaldo, que yo no te imaginas, Osvaldo, cuánto he agradecido ese accidente. Pero totalmente, totalmente. Parece que tiramos locos los dos hablando de esto, pero sinceramente esto es mirar el vaso lleno, no mirar el vaso medio vacío, porque si no, no se aprende nunca en la vida. Porque generalmente estamos tan mal acostumbrados que decimos, ¿por qué a mí? No, y la Así pregunta es. es, ¿para qué? ¿Qué Sí, tengo que exacto, aprender con esto? Bueno, vine al justamente. mundo y bueno, y tengo esta dificultad, pero vos sos un ejemplo para mucha gente. Y por eso yo decía, digo, pucha, vos tenés que venir acá a Argentina, porque la gente, la gente en un show no solo te va a amar, sino que también podés ser un transmisor de todo lo que vos hablás justamente con los chicos, con lo que tiene que ver con la docencia. Obviamente que no le vamos a cambiar la cabeza No, a un establishment, pero no, sí por va a favor. haber muchos jóvenes y mucha gente que va a decir, che, mirá este tipo, es un ejemplo, mirá qué bueno lo que hace, mirá lo que sigue haciendo a pesar de haber tenido un éxito en todo el mundo y más que se podía decir, bueno, ¿sabes qué? Venga, palo y a la bolsa y bueno, lo demás, viste, que se ocupe Magoya, como decíamos acá en Argentina, ¿no? Y sin embargo, no, vos vas y metés la cabeza en los lugares y te interiorizás y eso, bueno, es algo maravilloso, te lo digo, Andrés. Andrés, tenemos 3, 4 minutos nada más. Sí. ¿Vos querés que nosotros nos despidamos con que vos cantes a algo o querés que pongamos el tema que nos mandaste? Dime tú lo que tú quieras, lo A que tú ver, creas que no, es no, no, mejor. yo te elijo. Igual tu tema te lo voy a Voy a poner. tocar algo muy, muy Dale, simple, ¿no? dale, ahí está. Después el tema lo vamos a guardar para tenerlo, Eduardo. Y bueno, ya lo vamos a tener acá. Bueno, gracias ahí, Andrés, por tu generosidad. Eh, Voy a tocar esta pieza que se llama Romería. Ujú. eh, y bueno, una vez más te agradezco, voy a tocar un fragmentillo nada más, Dale, solamente. dale.
Andrés Godoy en Senderos Culturales. Mira, me voy a parar. Hasta el operador se paró acá también. Muchísimas gracias, Andrés Godoy. Vamos a hacer las gestiones. Yo te quiero que alguien te traiga acá a Buenos Aires. ¿Qué querés que te diga? Por favor, Osvaldo. Mira, yo siempre soy materia dispuesta, como digo. Cristian es una hermosa persona también. Y todos los nexos que podamos hacer, yo te los agradezco. Y nada, agradecerte principalmente, Osvaldo, este momento, No, ¿verdad? no. Esta instancia de poder compartir, conocernos y darme cuenta también, Osvaldo, y todo el equipo, del esfuerzo que ustedes están haciendo por poner una idea, por abrazar una esperanza, tal como mi abuela me enseñó a abrazar. Exactamente. Esto es lo que hacía, abrazar la guitarra. Exactamente, esa imagen Así partió todo. es hermosa. Es lo mismo, el trabajo que tú haces es abrazar una esperanza, la esperanza de la cultura. Muchas Creo gracias. Creo que ese es el camino y la pandemia, quiero cerrar con esto. Exacto. Para mí, Osvaldo, la pandemia no fue otra cosa que un ataque brutal al mundo cultural. Fíjate tú que la cultura en el mundo fue declarada no esencial. Totalmente. Es decir, los artistas en el mundo, los escritores, sí, los cineastas, los pintores, los músicos, los compositores, no somos esenciales. Entonces hubo un ataque al corazón de la belleza de la humanidad. Exactamente. Entonces, coincido plenamente. Es largo de conversar, pero no, muchas gracias. Vamos a seguir conversando seguramente, siendo acá las 20 ya un minuto, perdón que me pasé un minutito. Yo te agradezco realmente con el corazón Andrés Godoy, desde Chile, un artista espectacular, así lo digo, espectacular. Así que bueno, gracias y mañana o pasado ya tenés el video. Ok. Un abrazo fraterno. Gracias, hermano. Muchas gracias. Señores, Andrés Godoy, paseo por Senderos Culturales. Nos vemos el martes próximo. Muchísimas gracias. Que tengan todos una buena semana. Chao, Eduardo. Muchísimas gracias, Eduardo Ferreira, en la operación técnica. Gracias.